Bueno, pues aquí estamos con unos especialistas en varios sectores, entonces os voy a hacer una breve presentación de ellos. Está Aida Gascón Bosch, que es directora de la Fundación Anima Naturalis. Después tenemos a Adolfo Santaolalla, Adel, que es presidente de la Comisión de Animales Vivos AIPAC. Bueno, voy a hacer una presentación cortita, luego si no. Después tenemos a Jesús Gutiérrez Aragón, que es vicepresidente de CEBE, que es bueno, no es la federación, bueno, perdona, la confederación empresarial, vale. Y después a Andrea Torres, que es la delegada de FADA. Vamos a hablar un poco de la parte que hay ahora bastante polémica en cuanto a las partes animalistas, no animalistas. Y bueno, yo es la primera pregunta que os quiero hacer. Podemos empezar contigo. Aida, ¿cómo definirías la ideología animalista? ¿Realmente por qué lucha el animalismo o qué diferencia hay con otras personas que se pueden considerar animalistas pero que vosotros pensáis que no? Yo creo que más que una ideología animalista, yo hablaría más de un sentimiento, ¿no? Un sentimiento animalista que cada vez, afortunadamente, tienen más personas y que es un sentimiento que te produce simplemente el no poder presenciar actos de crueldad animal, ¿no? En el que los animales sufran. Eso en cuanto a la persona. Luego es verdad que está surgiendo desde hace ya unos años, pero relativamente es bastante nuevo, el movimiento animalista, que es un poco la suma de todas esas personas que ponen un poco en común qué podemos hacer ante tantos casos de maltrato animal y para parar todo este sufrimiento, ¿no? Y ahí es cuando se articula un poco el movimiento animalista, pero realmente relativamente nuevo en comparación a otros movimientos, como el ecologista, por ejemplo, y que vela por el bienestar de los animales, para que los animales pues, no sufran, en muchísimas áreas. Es muy variado, sobre todo los grados en que cada uno se define como animalista, porque encontramos desde personas que se definen animalistas simplemente porque les gustan mucho los perros y los gatos, están en contra de la tauromaquia, etcétera, y luego pues hasta, digamos, la máxima expresión del animalismo sería el llevarlo hasta las últimas consecuencias en tu vida diaria, es decir, no formar parte en ningún momento de todas aquellas áreas de explotación animal en las que los animales sufren, bien sea en tu alimentación, en tu forma de vestir, en los espectáculos y la forma de ocio que consumes, etc. Ajá. Y Adolfo, ¿qué diferencia? ¿Vosotros os consideráis también animalistas? Pues sí, por la definición que ha hecho Aida, totalmente. ¿Hay otra definición? Sí, bueno, más que otra definición, hay otra forma de ver las cosas, ¿no? Nosotros estamos trabajando con animales porque nos encantan los animales, es nuestra vida los animales. Aunque pueda parecer que es una operación simplemente mercantil, no es así, porque trabajar con animales implica mucho sacrificio. No tenemos fines de semana, no tenemos festivos, estamos durmiendo, estamos pensando que hace frío, que hace calor, que si el sistema de calefacción, o sea, sufrimos por nuestros animales y es una pasión, no es vocacional. Entonces se nos ve como los malos de la película y no es así, somos igual de animalistas. Lo que pasa es que dentro del animalismo, pues claro, no podemos generalizar. O sea, no podemos decir animalistas, pues son tal, no. Que hay muchos grupos y hay muchas definiciones y hay muchas maneras de pensar. O sea, hay simplemente los que son proteccionistas, que ya, bueno, los llamaríamos más bien ecologistas, pero no dejan de ser animalistas, que quieren que en la naturaleza no se toque nada. Protección total del hábitat natural. Luego hay dijéramos, los que miran por el bienestar animal, que creo que se llaman bienestaristas, si no me equivoco. Que bueno, que estos son pues con los que estamos muy de acuerdo, ¿vale? Que pretenden pues que haya un bienestar animal, y ahí todos estamos de acuerdo. Es que es raro el que no esté de acuerdo en el bienestar animal. Lo que pasa es que ahora ha venido el neobienestarismo, que ya se lo cargan todo. O sea, se quieren incluso, de casos extremos, se está hablando de eliminar en la naturaleza a los depredadores, porque causan sufrimiento a los animales. Bueno, es una barbaridad, porque si te cargas a los depredadores, ¿qué pasa con el medio ambiente, no? Pues sería un desastre, porque se morirían también los otros por exceso de población. Y por último están
vamos a llamarles veganos, que quizás es una mala definición, porque quizás no tiene demasiado que ver una cosa con la otra, pero hay gente que los define así, pues que también son bastante extremistas, de que pues cualquier relación comercial o que implique un movimiento económico con animales habría que prohibirlos, ya por cuestiones éticas, que ahí hay mucho que discutir, porque cada uno tiene su ética, como os he dicho antes. Entonces, bueno, pero afortunadamente en muchas de las asociaciones animalistas se podemos hablar y llegamos, incluso hemos hecho actuaciones conjuntas. Y lo que te referías en cuanto a si nos consideramos animalistas, bueno, nosotros nos hemos buscado una definición que es animalista profesional, que somos los que trabajamos de forma, dijéramos, dentro de sectores económicos con los animales y siempre privando el bienestar animal. No te estoy hablando de sectores económicos cuya finalidad es matar el animal. Ajá. Jesús, vosotros, ¿cómo lo veis esto? Realmente, porque polémica hay, enfrentamiento hay, se está radicalizando, hay sectores que a lo mejor se están arrogando el ser animalistas frente a otros. A ver, yo creo que para responder a tu pregunta tengo que hacer un preámbulo. Y vale, es un poco responder a las preguntas que has lanzado a mis compañeros de mesa. Yo creo que el animalismo no es una definición, sino una indefinición, porque no sabemos lo que es. Yo considero que el animalista es el que respeta la naturaleza de los animales. Y esto es una definición quizá vaga, quizá amplia, en la que se pueden incluir gente con pensamientos distintos. Nosotros, que somos las clínicas veterinarias, los veterinarios, consideramos que no hay un animalista que sea, o sea, no hay nadie que sea más animalista que los veterinarios. ¿Por qué? Porque nosotros, además de dedicarles nuestro tiempo libre a los animales, hacemos depender el bienestar de nuestras familias, de nuestros hijos, del bienestar de recobrar la salud de los animales. Y esto supone una carga muy fuerte para nosotros, al punto de que, por ejemplo, las profesiones sanitarias duplican la tasa de suicidios de la población general y nosotros duplicamos la tasa de suicidios de los sanitarios, es decir, cuadruplicamos la tasa de suicidios de la población general. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a lo que se llama la fatiga por compasión. Nosotros tenemos vocacionalmente ese interés, ese, llamémosle amor, cariño, interés por los animales, que es una forma de animalismo, tan arraigada que ese sufrimiento nos hace llevar a quitarnos la vida. Entonces, cuando se hablan de disputas entre sectores, nosotros digamos que lo vemos desde una posición un poco diferente, porque muchas veces vemos intereses creados por parte de unos, por parte de otros, y quizá no se centra tanto en el animal en sí. De todas formas, a mí me gustaría lanzar también, para futuras intervenciones, quizás el resto de los compañeros, el hecho de relacionar el animalismo con los derechos de los animales. Es decir, se considera el animalismo como una defensa de los derechos, porque yo en mi definición he hablado de la naturaleza de los animales, pero no de derechos. Para mí son cosas distintas. Vale, muy bien. Y para Andrea, para vosotros enfada, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Veis el animalismo como una defensa de los derechos de los animales o como un cuidado de los animales? ¿Cómo os definiríais también como animalistas vosotros? Si nos ceñimos a la definición general de animalismo, sí que nos definiríamos obviamente como tal, porque nosotros nos caracterizamos por eso, por un amor hacia los animales de cualquier especie y de forma totalmente, no solo incondicional, sino sin sacar ningún beneficio de ello.
para protegerlos y obviamente para luchar por sus derechos. ¿Qué pasa con el término animalista? Creo que en los últimos años como que se está utilizando mucho por todos lados y de diferentes direcciones. Hay una lucha de quién es más animalista que otro. Hay luego las subetiquetas estas que nosotros las odiamos, porque en FADA mismo nos ha pasado que a veces nos ponen etiqueta de bienestaristas y luego nos ponen etiqueta de veganos y realmente cuando lo definen son diferentes, no tienen nada que ver, si estás en uno no estás en el otro. Entonces, simplemente es que una persona que cree en los derechos de los humanos, de los animales y que ellos merecen lo mismo que nosotros, al menos merecen la vida, merecen estar en buenas condiciones, merecen la libertad y muchas demás cosas. No quiere decir que no lo vamos a conseguir a veces pues por pasitos a pasitos. Entonces a veces, por ejemplo, cuando una entidad de protección animal está luchando pues para una ley que regula o una ley que consigue un avance, se le tacha de bienestarista o de otras cosas y a lo mejor su fin es uno más grande. Con eso quiero decir que es un término súper amplio que a veces incluso se usa de forma despectiva, porque aquí nosotros lo estamos utilizando bien, pero en la prensa muchas veces cuando se nos habla de los animalistas se habla de tema despectivo, como si nosotros fuéramos fanáticos y demás y no tuviéramos rigor científico. Entonces es súper complicado al hablar del tema animalismo y cada uno lo entiende de una manera diferente. Hay gente de forma positiva, de forma negativa y luego hay subetiquetas de todos tipos que nos lo podríamos poner entre nosotros y que creo que en eso no sacaríamos nada. Pero desde FADA nosotros lo entendemos como el amor por los animales, todos ellos, sin ninguna diferencia, y sobre todo el amor sin posesión. O sea, nosotros no entendemos que los animales puedan ser poseídos y utilizados por el ser humano. Vale. Otra cuestión. Has tocado ahora la parte científica, ¿no? Que hay veces que se tacha a determinados movimientos como muy viscerales y con poco contenido científico. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Os pasa a vosotros en Animal Naturalis o...? Que se nos tacha como muy viscerales. Hombre, no, claro. muy viscerales y poco, quiero decir, y poco científicos. Sí, claro. Desde el punto de vista siempre de la parte contraria, desde el punto de vista de la, digamos, Animal Naturalis lucha en varios frentes y en contra de toda la explotación animal en general, ¿no? Eso no quiere decir que tengamos prioridades, pero claro, desde el momento en el que estamos poniendo el foco en la ganadería, por ejemplo, ahí tenemos el sector de la ganadería que, pues sí, nos tachan de falta de rigor, que todo está legal, que todo está controlado y que no hay ningún problema con la ganadería. En el caso de la tauromaquia, por ejemplo, que también es uno de nuestros pilares fundamentales, también desde el sector taurino nos tachan de falta de rigor científico porque la ciencia dice que el toro no sufre. Digamos, aquí siempre se acaparan de la ciencia cuando interesa. En el sector de la caza, lo mismo. Los cazadores también te dirán que ellos están haciendo una gestión de la fauna que es necesaria a nivel científico, biológico, etcétera, ¿no? Entonces, claro, aquí cada uno se atribuye siempre a la ciencia, como también se estaba atribuyendo en la anterior charla el conservacionista. Enseguida te tachan de eso, pero detrás de todas estas campañas, causas abiertas, frentes abiertos, siempre hay apoyo de veterinarios, de científicos, de biólogos que avalan toda esta lucha. Entonces, en realidad la ciencia pues también está dividida y los veterinarios también están divididos. Lo que pasa siempre y cuando no haya intereses económicos, porque realmente las partes que tienen interés precisamente son las que están comerciando con los animales, incluidos los veterinarios. Las ONGs no hay un interés económico porque son entidades sin ánimo de lucro, por lo tanto yo creo que serían las únicas que podrían decir no hay un interés económico detrás de este animalismo, digamos, que todo el mundo se quiere atribuir. Bueno, desde el punto de vista, no sé, de la empresa y tal, ¿qué contestáis a esto? Se lo recojo.
A ver, es complejo, ya todo el mundo estamos de acuerdo que es complejo, porque claro, no se puede generalizar, hay que ir a cosas concretas. Ya no me muevo más. Entonces, a ver, yo creo que hay, y antes en la charla anterior se ha comentado, aquí hay varios errores que creo yo, desde mi punto de vista, que son importantes. Uno es humanizar a los animales. A ver, no podemos ver a los animales, y lo digo como biólogo, ya no lo digo como empresario, no podemos ver a los animales desde una óptica humana. Y ahí hay toda la gradación, todos los grupos taxonómicos. Quizás con un primate o según un chimpancé nos pondríamos muy de acuerdo y muy rápido. Pero si ya me hablas de un agnato, que es la última fase, la última grupo taxonómico de los peces, pues no nos vamos a poner de acuerdo, porque su sistema nervioso es tan primitivo que es imposible que tenga sentimientos, ni que tenga emociones, ni que tenga... Y luego ves que salen artículos científicos que te dicen que sí, y dices, pues bueno, pues ya la ciencia no vamos de la mano, porque eso lo presentas a un congreso y te lo queman. Entonces, claro, aquí este es uno de los graves problemas, es generalizar. O sea, habría que matizar cada uno de los grupos taxonómicos y cuáles sí, cuáles entran y cuáles no entran. Esto por un lado. Y por el otro lado, el tema que he dicho antes, de humanizar. O sea, hay que ver los animales desde una óptica científica, no desde una óptica humana. Porque es que está sufriendo, bueno, a lo mejor estás sufriendo tú por verlo, no por él como está. Y ahí vuelvo a decir que hay que ligarlo con lo otro, porque no todos los animales... Y te pongo ejemplos, los peces, que afortunadamente los han quitado de la ley. Los peces, dice, pobrecitos, están en una pecera. A ver, ¿cuál es la vida en la naturaleza de un pez? Es un sufrimiento continuo, y la prueba está que tú analizas estado de hormonas, cortisol, adrenalina, las hormonas del estrés en un pez salvaje, y es muchísimo más alta que en un pez en cautividad. ¿Por qué? Porque están pendientes de su supervivencia las 24 horas del día. O son depredados o se mueren porque no encuentran alimento. Y el tercer estrés es la reproducción. Si tú les das unas condiciones adecuadas, que eso es lo que nos podríamos poner de acuerdo, ¿cuáles son las condiciones adecuadas para un pez? Que tengan espacio, que tengan las aguas en condiciones, etc. El pez no sufre por estar en un acuario. Eso es una óptica absolutamente humanista. Porque hay peces que viven en 2 palmos de agua. Entonces, por esos 2 puntos es donde veo que podemos tener que son los errores del animalismo en general. Que ahí tampoco podemos meter en el mismo cajón a todo el mundo. Andrea, ¿humanizáis a los animales? ¿Consideráis que se humanizan? Todo lo contrario, luchamos contra la humanización. O sea, estamos hablando de que tenemos fuertes campañas contra zoológicos, que son los petting zoos, que utilizan los animales para hacerse fotografías y demás, y lo que hacen es criarlos a biberón junto con el cuidador y el veterinario y demás, para que este animal se humanice lo máximo posible y tratarlo como tal. Estamos hablando también que luchamos contra todas aquellas personas que tienen desde primates a cualquier otro animal en casa y lo tratan como si las necesidades de este animal fuesen las de las personas, cuando no es así. Entonces, esa es la cuestión. Cada animal no somos ni mejor ni peor, somos diferentes. O sea, la especie humana obviamente no es igual a las diferentes especies animales, por suerte, también te lo digo. Pero los animales en sí, todos ellos son diferentes, todos ellos tienen diferentes necesidades y se deberían tratar, obviamente, específicamente. Pero, como te he comentado antes, nosotros ya partimos de que no vemos a los animales como que podemos poseerlos. Los vemos como a iguales en el sentido de que ellos merecen su vida y nosotros la nuestra, y no por ser nosotros más conscientes o tener inteligencia o demás podemos poseerlos o hacer con ellos o decidir si ellos están bien o no en un sitio u otro. Uh-huh. Así que existe una diferencia, ¿no, Jesús, entre lo que ahora la ley, bueno, pues ha reconocido que los animales son seres sintientes, y la humanización de los animales. Quizá ahí hay un poco de lío, no sé. Bueno, ¿entiende? No debería haberlo. No debería haberlo. Evidentemente. A ver, es que ha habido tantos comentarios que me gustaría responder a todos y enlazar con tu pregunta.
Es que me ha encantado una cosa que ha dicho ella, diciendo que a veces se asocia el término animalismo con el... O sea, se utiliza de forma despectiva. Y luego ella ha dicho que las asociaciones protectoras no tienen ánimo de lucro, haciendo del ánimo de lucro un desprecio, como que tener ánimo de lucro te quita la razón, cuando puedes no tener ánimo de lucro, pero tener un ánimo económico, aunque no tengas un afán de beneficio, pero sí económico. Con lo cual, el hecho de tener ese interés económico o no, el ánimo de lucro o no, eso no te da o te quita razón. Las razones hay que buscarlas, también lo ha dicho, en la ciencia, en las razones que justifiquen. Yo antes he lanzado un poco la pregunta sobre los derechos de los animales, porque ¿quién otorga derechos? Si los animales tienen derechos, son sujetos de derechos porque alguien se lo ha dado. ¿Quién otorga derechos? La especie humana, que como ya dije, somos diferentes, pero nos arrogamos esa facultad. Al final somos nosotros mismos quienes decimos quién vive, quién no vive, en qué condiciones vive, en qué condiciones no vive. Se ha hablado de la defensa, por ejemplo, de la vida de todos los animales. Y yo pregunto, ¿de las garrapatas? ¿De las pulgas? ¿Del gusano del corazón? ¿Del mosquito que transmite el paludismo? Son animales. Tú dices, hay diferencias en los grupos taxonómicos. ¿Quién marca esas diferencias? ¿Quién marca qué vidas de animales deben protegerse? ¿Qué vidas de animales no deben protegerse? Si nos vamos al extremo de toda la vida debe protegerse, nos convertimos en jainistas, que es viven en la India, van con mascarilla, como yo ahora, y van barriendo el suelo para no pisar, poner mascarilla para no tragarse accidentalmente un mosquito, por ejemplo. Porque ellos respetan la vida vegetal también, hay que reconocer que ellos son bastante consecuentes en este aspecto. En el otro extremo tienes los de, perdona, yo soy el ser superior y decido sobre todo. Supongo que ni en un extremo ni en el otro. Tendremos que encontrarnos en el punto medio. Y encontrarnos en el punto medio pasa, entre otras cosas, y en mi definición lo he dicho, respetar la naturaleza del animal. Y la naturaleza del animal no es la naturaleza humana. Un perro no es un humano. Un mono no es un humano. Una cucaracha no es un humano. Y no podemos tratarlos como humanos. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros vemos principalmente en las clínicas veterinarias. Nosotros tenemos un dicho entre los veterinarios. Efectivamente, tu animal es parte de tu familia, pero no es un humano de tu familia. No puedes tratarlo como si fuese una persona. No come lo mismo que tú, no tiene las mismas necesidades higiénicas, no tiene las mismas necesidades sanitarias, pero si es un miembro más de tu familia, tiene que ser tratado como tal y respetado como tal, y las leyes tienen que ir enfocadas a eso. Por desgracia, tenemos una especialidad dentro de la veterinaria que es la etología clínica, que se dedica a intentar deshacer todos los problemas que, entre otras cosas, causamos las personas en los animales. Y hay veterinarios con ánimo de lucro que viven intentando resolver esos problemas y ponen su vida en ello. Sí, yo creo que realmente hay una diferencia, ¿no? Tú, cuando has estado hablando, Aida, de tauromaquia, de caza y tal, es muy diferente a lo que es la parte de mascotas, ¿no? De lo que tenemos en casa habitualmente. Entonces, no sé si estas dos, digamos, partes tienen los mismos problemas o son completamente diferentes, o sois tan combativos también contra determinadas formas de tener animales en casa, por ejemplo, o gatos y perros, que es lo más habitual. Peces. Claro, no somos tan combativos porque evidentemente hay una diferencia. Mientras hay unos que se están divirtiendo a costa de matar animales y de torturarlos, como sería la tauromaquia o la caza, el sector de la mascota, del animal de compañía, que además a mí me chirría mucho, el animal de compañía es como señorita de compañía. No sé cómo habría que llamarlo para que sea, pero al final es lo que es. Los animales son de compañía, para hacernos compañía. Estamos utilizándolos no de una forma tan extrema de maltrato animal como es divertirnos a costa del sufrimiento de un animal, como sea un toro o de la caza, pero
claro que hay una diferencia. El perfil de la persona que disfruta de la compañía de un perro, de un gato, una tortuga, de un pez, no tiene nada que ver con el que disfruta de una actividad cinegética o taurina, ¿no? Pero volviendo a lo de humanizar, es que no hay nada que humanice más que este congreso a los animales, precisamente, porque estamos cogiendo unos animales que deberían estar en su hábitat, aunque sufran más, porque no lo niego. Los conejos en la vida salvaje están constantemente sufriendo, se mueren de taquicardia porque tienen miedo, porque están corriendo todo el rato huyendo de los depredadores, ¿no? Pero eso nos hace ser a nosotros como dioses de decir, no, pues como tú sufres, voy a decidir que te pongo en esta jaulita. Y tú que eres una tortuga, las tortugas no creo que sufran tanto en estado salvaje, pero también voy a decidir yo que tienes que vivir en una casa con los humanos. Y eso es humanizar a los animales más que lo que los podamos humanizar los animalistas, que en el fondo no nos humanizamos, lo que pedimos es derecho, o sea, respeto para su naturaleza, para lo que son. No tanto quererlos, porque también hay amores que matan, ¿no? Sino simplemente respetarlos, respetar a los animales que vivan en paz en la naturaleza y ya está, no hay ninguna necesidad. Ellos no nos han pedido que los atrapemos en jaulas, en acuarios. Esto es algo egoísta, reconozcámoslo. Es algo porque nos gusta a nosotros y yo he estado ahí también. Yo de pequeñita tenía un zoo en mi casa, un auténtico zoo, tenía hámsters, tortugas, periquitos, conejos, perro, y si hubiera podido tener un mamut, hubiera tenido un mamut, porque los niños y las niñas lo que ven en estas tiendas, y es lo que con esta ley se está intentando evitar, es esa compra compulsiva, porque no hay datos de cuántos animales sufren en las casas, y eso me preocupa mucho, porque yo tuve hámsters y fue un canibalismo eso, porque criaron y el padre mató a todas las crías y la madre se cargó al padre y al final la madre murió congelada porque me la dejé en el balcón, porque yo tenía 7 años. Y nadie te da un manual de instrucciones del hámster. Te tienes que comprar el libro y tú, como vendedor de la tienda, tienes que esperar de buena fe que esa persona se va a leer el libro y se va a informar. Los periquitos se me escaparon de la jaula porque quería que tomaran al sol y los ponía en el balcón. Se escaparon de la jaula. Las tortugas, pues probablemente, no me acuerdo, pero pasarían muchísimo tiempo, muchas veces, a lo largo de esos 6 años que vivieron quizá, en agua putrefacta porque no tenía tiempo de cambiar el agua. Y eso yo, que ya tenía una conciencia de pequeñita, pero es muy difícil vender animales y esperar que les van a dar los cuidados que necesitan. Entonces, humanizar a los animales precisamente es cogerlos de su hábitat natural, o peor aún, crear razas totalmente artificiales que además son puras patologías, y en eso los veterinarios estaréis de acuerdo, que habría que dejar ya de criar ciertas razas de perros que no son más que problemas, pero también un gran negocio para los veterinarios. Un bulldog francés es desprendimiento de retina, enfermedades de la piel, alergias, problemas en la respiración, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero extender más. No, bueno. No, por alusiones, ya que me toca. Mira, te voy a dar un dato sobre lo bien que nos va a los veterinarios. Lo felices que estamos con esta situación que tú pintas. Se hizo una encuesta en 10.000 veterinarios. No es una población pequeña, hay que tener en cuenta que no hay muchos veterinarios. 10.000 veterinarios. 1 de cada 6 reconocía haber pensado seriamente en suicidarse. 1 de cada 6. Aquí estamos en un congreso veterinario. Hay unos 2.000 y algo veterinarios. Cuando vayas por ahí, 400 de ellos han pensado seriamente en suicidarse. Vas contando. 1, 2, 3, 4, 5, ese ha pensado en suicidarse. 1, 2, 3, 4, 5, ese ha pensado en suicidarse. El año pasado, Australia ha autorizado exenciones especiales a veterinarios de países extranjeros para que vayan a trabajar en Australia. Motivo, los suicidios de los veterinarios. Hay tantos que no cubren los puestos. Los veterinarios, te aseguro que no estamos felices. Nosotros no vivimos en los mundos estos de yuppie de ¡ay, qué bien que estamos ganando dinero con el sufrimiento animal! El sufrimiento animal a nosotros nos destroza. Nos destroza. ¿Que hay razas de perros que son aberraciones? Por supuesto que sí. ¿Que hay tratamientos
a animales de producción que son aberrantes? Por supuesto que sí. ¿Que hay personas que tratan excelentemente a sus animales? Por supuesto que sí. No podemos hacer de los casos particulares generalidades. No podemos coger el hecho de que yo he tenido una deficiencia en los tratos de mis animales para justificar una actuación general con los animales. Del mismo modo que no podemos coger que yo he tratado excelentemente a mis animales para justificar que todo el mundo trata excelentemente a los animales. Y luego, si vamos a la naturaleza, resulta que vas a los pulgones y dices, ¿y los pulgones en las plantas? Pues son rebaño. Y tienen unos pastores que son las hormigas. Entonces, resulta que vamos a decir que nosotros no podemos tener animales de producción, por ejemplo, y en la naturaleza existe. Resulta que vamos a copiar el comportamiento de la naturaleza y decimos, nos fijamos en los leones, por ejemplo, un león desplaza a otro león y ahora resulta que mata a todos los leoncitos porque lo que quiere es perpetuar su descendencia y se queda con las hembras, pero los cachorros se los mata a todos. Al final, yo no estoy muy de acuerdo con tu definición de humanización, el hecho de la tenencia por los humanos. Para mí la humanización es considerar que trasladar al perro la naturaleza humana. A ti te tiene que gustar lo mismo que a mí. Por ejemplo, ahora se han puesto de moda piensos veganos para carnívoros estrictos. Tú dices, ¿en base a qué? ¿En base a qué? En base al pensamiento de la persona que posee el animal. Pero es que nosotros como poseedores, como animales, no tenemos derecho a desarrollar nuestra naturaleza. Hay que pensar si la naturaleza del hombre es en ausencia de relación con otros animales o es en convivencia con otros animales. Porque si pedimos derechos para los animales y defendemos que nosotros somos una especie animal, y lo veo mucho cuando se habla de animales no humanos, se hace definición esta para recalcar que nosotros también somos animales, ¿nosotros tenemos derecho a relacionarnos con los animales? Por ejemplo, cuando alguien tiene un conejo en su casa, a mí me parece que el hecho de no tener otro conejo, porque son animales gregarios, eso sí me parece maltrato. Por ejemplo, estoy muy de acuerdo contigo en que una de las bases es la falta de formación. Entregar un animal, una vida, un sufrimiento a una persona sin formación no me parece correcto. Tiene que haber alguna forma de que no se ponga, ¿cómo decirlo? El sufrimiento se justifique el sufrimiento de un animal por culpa de que hemos hecho dejación de nuestras funciones en la formación. ¿Existe formación de esto en las escuelas? ¿Los niños reciben formación suficiente? Muy de acuerdo. La compra compulsiva de animales no debería estar permitida. No debería estar permitido el mantenimiento de ciertos animales sin las condiciones adecuadas. Si nos vamos a los peces, por ejemplo, a los reptiles, a los anfibios, tienen unos requerimientos y los conocemos. ¿Eres capaz de dárselos? Hombre, ya pasó el tiempo de tener una carpita en una bola de cristal. Eso se acabó. Y hemos pasado por eso muchos. Pero no teníamos ese conocimiento, pero hoy sí, la ciencia avanza y sabemos esto. Hay acuarios de biotopo que recrean de una forma extraordinaria, de miles de litros. ¿Sabes cuántos peces puedes tener, por ejemplo, en esos acuarios? No, ¿tenemos que privarnos de la relación con los animales? ¿Solo vamos a tener relación con los animales a través de la televisión? ¿Tienen derecho a ser grabados los animales para hacer un documental? En ese aspecto que has tocado de la educación, de que empiece desde los colegios, tanto para la persona que va a tener un animal como para la que no, para que sepa comportarse, lo toca la ley, el anteproyecto de ley que ahora está en el Congreso. Lo que pasa es que no sé si se refiere más solamente a perros, gatos y demás, y no a todo el resto, pero realmente sí que creo que es una parte muy importante. ¿Tú qué piensas, Andrea, de esto? Una problemática. O sea, a nosotros nos llegan casos a diario de os quedáis mis 2 conejos, es que nos los han regalado y yo no los quería. Perdona, tengo un petauro, ¿os lo puedo traer? Es que no sabía que era un animal nocturno.
en la época de los mapaches o en la época de los cerdos vietnamitas, nos llegaban a diario peticiones de venid a buscarnos nuestro animal, porque además partimos del problema de que la administración no tiene un servicio contratado de recogida de animales exóticos y nos los comemos las entidades de protección animal y los santuarios y centros de rescate. Estamos sufriendo ese o abandono o escape. Y son animales que encima no están registrados. Yo no puedo denunciar a nadie. Aparecen colonias de conejos o aparecen mapaches, aparecen primates, cerdos vietnamitas y yo tengo que correr con todos los gastos de esterilización, saneamiento, desparasitación, luego buscarle una reubicación y demás, porque estos animales no están registrados en ningún sitio, no están controlados y por tanto la gente los puede abandonar o se les pueden escapar y no encontrarlos o no tener ninguna consecuencias sobre ello. Y hay una gran desinformación. Estamos hablando de que centenares, por no decir miles de personas todavía hoy en día tiene conejos individuales dentro de jaulas, gente que no es consciente de que el conejo necesita tener heno todo el rato, y que yo misma he escuchado en ferias tipo Expoterrario o tal, compra un conejo, no pasa nada, no necesita compañía, o el heno es algo complementario. Estamos partiendo de que yo no quiero generalizar, hay gente que lo hace súper bien en el sector, pero en general falta muchísima información, la gente no está preparada para los costes veterinarios, la gente no está preparada para darles las condiciones que los animales necesitan en casa y las consecuencias de esto es que hay cría descontrolada, venta por internet ilegal, abandono y escape. Y luego de todo esto se genera el problema de fauna invasora y muchísimo más. Vale, Adolfo ha pedido la palabra. Hola, sí. A ver, antes cuando hemos hablado de humanizar a los animales, quizás no me he explicado bien. Yo me refiero no a humanizar textualmente a los animales, sino verlos desde una óptica humana, que es diferente. O sea, yo con el tema que ha comentado Andrea de humanizar a los animales estoy totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es ver a los animales desde la óptica humana. Y aquí Jesús lo ha dicho. A ver, no puedes mirar un animal como si fuera un ser humano. O sea, un animal tiene sus características etológicas y de todo tipo que no tiene los mismos requerimientos que un ser humano. Entonces no puedes extrapolar y ver lo que es moralmente o lo que es ético para un ser humano, aplicarlo directamente a un animal. Eso hay que pasarlo pues, por temas científicos y ver realmente, hacer estudios si realmente este animal está afectado o no por lo que podría afectar a un ser humano. Esto por un lado. Por otro lado, lo que ha dicho Aida, de que ve muy mal, a ver, todas las opiniones son respetables y evidentemente todo lo que sea respetar la naturaleza, muy loable. Pero ahí estamos totalmente en desacuerdo, porque dicen no hay que tocar la naturaleza y hay que dejarla tal como está y no te puedes llevar animales a casa. Primero, animales a casa de la naturaleza se llevan muy pocos, prácticamente nada, muy pocos. Quizás algunos peces marinos, la acuariofilia marina sí, algún reptil todavía que ya prácticamente nada, porque todo está en venta ilegal por internet y todo viene de criadero. Aves ninguna porque está prohibido la importación, todas son de criadero, etc. Entonces, yo la pregunta que me hago es ¿por qué dejas a un animal sufriendo en el medio ambiente si te le puedes dar en tu casa unas condiciones mejores? Porque mi ética me dice que no hay que tocarlo. Bueno, respetable, pero no estamos de acuerdo. Esto por un lado. Y por otro lado, el tema de que decías ánimo de lucro al miedo de lucro. A ver, lo has definido perfectamente. Todos ahí tienen intereses económicos porque si no las protectoras no funcionan, si no hay dinero. O sea, gratis no funciona. Bueno, hay alguna que lo hacen altruista y que encima pagan ellos los piensos y tal, pero necesitan aportes de dinero. Con lo cual, y ya no alargo más porque lo ha definido perfectamente, pues al final hay un interés económico, no de lucro, pero si no se están en las redes sociales, consiguen subvenciones y tal, pues tampoco funciona la protectora. Y no hay que olvidar e ir respetando totalmente lo que has dicho, porque yo como biólogo estoy bastante de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es en que tú no puedas darle a un animal unas condiciones perfectas en un medio artificial en casa, salvando, que también estoy totalmente de acuerdo, la información,
que realmente ese animal sea apto para vivir en cautividad, eso es prioritario, que realmente ese animal pueda esa persona darle lo que necesita, y evidentemente no se debe vender según qué animales a gente, o sea, por ejemplo, a niños que tienen una edad que es que no van a tener la información ni el interés. Le van a gustar los animales, pero luego se los van a dejar en la terraza y se les van a morir. Lo que sí quiero también, que creo que es muy importante, es que tengamos en cuenta el beneficio que producen los animales. Dices, la posesión. Bueno, yo tenía una empresa que nos dedicaba, bueno, empresa no, porque éramos casi una protectora porque nunca se ganaba dinero, que criábamos caballitos de mar. Y yo no poseía los caballitos de mar. Los caballitos de mar me poseían a mí porque estaba las 24 horas del día pendiente de los caballitos de mar. Y llegábamos a criar 2.000 caballitos de mar al mes, que muchos han acabado en zoológicos y tal, y en cesiones. Y bueno, era como mi familia prácticamente los caballitos de mar. O sea que también esto del tema de posesión también es relativo, pero sobre todo lo importante es el beneficio que dan los animales al ser humano. Hay estudios, hay un estudio americano de ABRI que dice, una fundación que se llama ABRI, que dice que el ahorro en gasto sanitario en Estados Unidos debido a las mascotas son 11.500 millones de euros, perdona, de dólares. 11.500 millones de dólares es lo que se ahorra la sanidad por los beneficios que traen las mascotas al ser humano. Eso ya no entra, además, que ya es difícil de evaluar, es el ejercicio que hace la persona para sacar al perro. Que si no te quedas viendo Netflix en casa, pero como tengo que sacar al perro, pues venga. Y según qué perro, pues le has de hacer ejercicio, unos más, otros menos. O sea que las mascotas traen un gran beneficio para las personas. No solamente la parte económica. Y ya para acabar, hay otro tema importante. Si queremos darle, y que en las tiendas, en los comercios minoristas, se tenga un buen cuidado de los animales, han de ganar dinero. Porque si no ganan dinero, no pueden invertir en condiciones que las mejores tiendas, ¿cuáles son las que ganan más dinero? Porque se pueden permitir hacer inversiones en tener los animales en buenas condiciones, porque cuanto menos dinero ganan, si no ganan nada, pobres, pues poco pueden invertir en esto. Y para mí es más maltrato animal una persona que tiene una ideología absolutamente animalista, que tiene un perro obeso en casa, que no hace ejercicio, y que está allí, que sí, su mentalidad es súper animalista, pero el perro está maltratado, porque no le está dando las condiciones que puede tener ese perro. Entonces, es decir, que es claro, es muy difícil generalizar en todas las Aida, yo tengo una duda. Entonces, vosotros, por ejemplo, perros, el tener un perro en casa, ¿lo consideráis que está bien? ¿Que es o realmente tampoco? A ver, yo lo que creo es que habiendo abandonos de 300.000 perros y gatos cada año en España, no se deberían vender más hasta que no se vacíen todas las protectoras, digamos, ¿no? Ya sé que la mayoría no vienen del sector de la compraventa en las tiendas, muchísimos vienen del sector de la caza, de la cría de particulares, etcétera, pero creo que teniendo este problema que genera tanto gasto social, porque los ayuntamientos lo tienen que gestionar, bien sea de forma directa, bien sea a través de subvenciones a las protectoras, un gasto social increíble y sobre todo el sufrimiento que padecen todos esos animales, que muchos pasan días, semanas, meses o años en esas jaulas de las protectoras porque los han abandonado. No entiendo cómo todavía se permite la venta de animales. Ya no entiendas, en general. Es un problema tan grande que se debería decir, oye, durante 10 años no se venden. Sé que es muy radical, pero no podemos tener un problema que cada año es el mismo. No hay manera de reducir este nivel de 300.000 perros y gatos cada año abandonados. Creo que se tiene que poner veto a través de impedir la venta en las tiendas. También se tiene que poner freno a la cría indiscriminada por parte de los cazadores, que son uno de los que generan el mayor parte de este problema. Ahora, solucionado el problema, en ese hipotético caso de que se soluciona el problema de sobrepoblación, de sobresaturación en las protectoras, bueno, yo creo que como seres humanos deberíamos evolucionar y dejar de depender de que nos den cariño, digamos. Deberíamos mejorar nuestras relaciones humanas y creo que estamos cada vez tirando más de los animales porque cada vez nos cuesta más relacionarnos entre las personas.
para estar bien a nivel psicológico no deberíamos necesitar a los animales. Es un parche que me parece bien, que a muchas personas les ayuda, pero es un parche. Hay algo aquí que hay que solucionar y que está mal. Entonces, mi ideal en el futuro es que dejemos de depender de los animales para todo, que los dejemos en paz. No los necesitamos y ellos tampoco nos necesitan a nosotros. Vale, bueno, querías breve porque... La comercialización, a ver, claro, esto es utópico totalmente, porque si dejas de criar animales, perros, gatos, para hacer, dijéramos, un paréntesis y esperar a que se adopten todos, ya no lo puedes recuperar porque han desaparecido las razas, han desaparecido todos los perros. Entonces, esto por un lado no puede ser. Por otro lado, el problema, y lo hemos hablado antes, del abandono no es la venta en tienda. Holanda tiene 0 y Holanda vende animales en tiendas. Entonces, quizás venga el camino sea la educación, no sea el prohibir vender los animales en tiendas. El gran problema del abandono es la cría espontánea. La cría espontánea, que la crían... Todo el mundo quiere, qué bonito, voy a hacer a mi perra que críe. Luego, ¿qué haré con las crías? Pues empieza a llamar a los vecinos, a los amigos, los coloca, y esos son los abandonos. Esos son los abandonos. Y ya no te digo las crías cruzadas accidentales, que salen perros mestizos, que esos aún se quieren menos. Entonces, yo creo que todo esto pasa por regulación y educación. Sobre todo, educación. Si educamos a la gente, igual que ha dicho Andrea antes, las tiendas... A ver, Andrea, hace 30 años o 20 años, ¿cómo estaban las tiendas de animales? O sea, era la típica pajarería que era un desastre. La evolución ha sido brutal y se sigue evolucionando. O sea, vamos por el buen camino. Lo que pasa es que ahora ha salido a la luz, se ha puesto de moda y hay tanta polémica con el tema de los animales de compañía que parece que esto sea de ayer. O sea, ha habido una evolución brutal y se sigue evolucionando por imposición social. Es que no hay otra opción. Con lo cual creo que vamos por el camino, no hay que empezar a prohibirlo todo, no es necesario. Hay que educar y hay que concienciar a la gente, nada más. Vale, bueno, yo creo, a no ser que queráis aportar algo más, no sé si alguien de los que está aquí, de los asistentes, quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien tiene algún interés? ¿No? Bueno, pues sí, entonces... Voy a intentar responder a la pregunta que le has hecho a ella. Los perros, los gatos deberían estar no en las casas. Yo te diría, en algunas casas no, en otras sí. Quiero decirte que hay propietarios que no hay gente que debería prohibírsele tener ciertos animales. No los tratan bien. Y hay otros que los tratan muy bien. Mi objeto de profesional son los animales exóticos, pero antes me dediqué a perros y gatos. Y recuerdo siempre el caso de una señora mayor que tenía una perrita y yo le decía, el día que se le muera la perra, se muere ella. Porque era la que le daba la vida. Yo a esa señora, no sé si le cobré alguna vez, porque además era una persona de escasos recursos. Pero yo le decía, yo pensaba para mí mismo, como esta señora... a su perra le pase algo, yo tengo un cargo de conciencia porque creo que he contribuido a que esta señora se muera. Era la que la sacaba de casa, tenía problemas de tensión. Solo acariciar al perro te baja la presión arterial. Vamos a eliminar eso. Estos son los beneficios que él estaba comentando. Hay decenas de artículos científicos que avalan los beneficios médicos que tiene el contacto con los animales. Y el contacto estrecho, querámoslo o no, se basa en la posesión. Entonces, yo creo que es innegable que vivimos en un ecosistema interrelacionado en el que las personas no somos independientes del resto. Vivimos en comunidad ecológica con el resto de pobladores de nuestro sistema. Y hay animales, hay vegetales, hay medio ambiente. Entonces, privarnos de eso es ir en contra de la naturaleza humana. Y si somos animales, tenemos que defender como animalistas nuestra propia naturaleza. Vale. Andrea, tú querías decir una última... Sí, tengo algunas cosas que aportar porque hace rato que no puedo hablar. Voy a ser muy rápida.
Primero, decir que siempre se está con el tema del rigor científico, las diferencias y tal. En mi departamento somos 2 biólogas y 2 veterinarias. O sea, ya partimos de que yo sé que hay una titulitis, también eso es verdad, que en este país hay una titulitis, pero cuando se nos ningunea de que no tenemos rigor científico, yo digo, ojo, que aquí venimos también de unas carreras. He de decir también que en FADA hay personas de mi equipo que no tienen una carrera científica y que por experiencia a veces me dan 1000 vueltas también. Y que nosotros siempre nos apoyamos pues desde equipos veterinarios, o sea, nuestro trabajo no lo haríamos nunca sin veterinarios, al menos reubicaciones, rescates y demás. Y luego de abogados y gente también con mucho conocimiento. Dicho esto, que sacamos beneficio de los animales, totalmente de acuerdo, pero hay que evaluar que este beneficio es bastante egoísta. O sea, nosotros estamos sacando beneficio a costa de ello. Yo, como primatóloga que soy también y amante de los primates, a mí me decían cuando tenía 20 y pico años y volvía de trabajar de Uganda que por qué no me había traído primates conmigo si tan me apasionaban. Yo podría tener un primate en mi casa y cuidarlo muy bien y quererlo mucho y realmente, o sea, hace muchos años lo hubiera hecho. O sea, cuando yo era pequeña yo creía en eso, en la posesión de los animales, tener animales en casa como mascota y demás, porque me apasionaban los animales. He aprendido a que por muy bien que yo los cuide, hasta qué punto estoy realmente garantizando que un animal esté 100% bien. Yo tengo conejos en casa y no estoy a favor de la tenencia de conejos, pero hay una problemática, como dice Aida. Entonces, esa problemática de abandonos y demás, pues algo hemos de hacer con estos animales, pero también hemos de buscar una solución y a veces las soluciones pasan por formas drásticas. Y yo quiero abrir la veda de que a lo mejor el sector podríais ayudar dando animales en adopción en vez de criar y vender. Podríais ser una ayuda a la problemática que hay. Espera, que ha pedido antes. 5 segundos y te paso. Mira, yo estoy en un foro veterinario. Te puedo asegurar que el 60-70% de los mensajes de ese foro no son de cuestiones técnicas. Es de, tengo una camada de esto, necesito buscarle alojamiento. Nos han abandonado en la clínica un gato de esto, hay que encontrarle. 60-70% de los mensajes entre los veterinarios es buscar alojamiento a animales abandonados. Es así. Esta es nuestra vida. Por eso hablaba del estrés por compasión, porque es que es brutal la carga que llevamos en este aspecto. Adolfo. A la puerta, a la puerta. Nosotros. Sí. No se oye. Sí, existe. Sí. No se oye. Hay momentos que falla. ¿Tengo el gafe o algo? Hola. Ya existe. Es más, Sí. estamos reivindicando como sector que nos dejen dar animales en adopción, colaborando Sí, lo con habíamos protectoras. Con protectoras, o sea, si muchas tiendas ya, la inmensa mayoría han dejado de vender perros y gatos, por 1000 cuestiones que ahora no viene al caso. O sea, pero es que la ley lo va a prohibir. La ley no permite dar que la tienda dé animales en adopción, lo cual creemos que es un grave error porque podemos colaborar muchísimo con las protectoras para aliviar la carga que tienen de animales. O sea, es un problema, no es que no se quiera y por qué no lo hacen, ¿no? Es que no les dejan. Este es el problema. No ¿Se se me oye. escucha? A ver. ¿Ahora? Sí. En que podéis, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces de hacer colaboraciones en cuanto a tortugas tipo Florida y demás que necesitan reubicación. No hablamos de especies invasoras, pero las especies parecidas del estilo. Pero claro, mientras sigue el otro problema, o sea, si se va criando y vendiendo y a la vez vamos reubicando, a veces la problemática es tan grande que no se frena, no es suficiente. Y luego yo creo que la ley, por lo que va, no es por el tema de vamos a prohibir que vendáis animales, sino por, sobre todo, intentar evitar esta compra compulsiva.
esta compra de veo un animal, porque a nosotros nos ha pasado, de gente que nos contacta y nos dice, es que me hizo pena y lo compré, o es que mi hija lo vio y se encaprichó y no supe decir que no. Entonces yo creo que el tema de que no estén los animales en tiendas va por ahí, por intentar evitar algunas problemáticas, Claro. que a la vez estoy de acuerdo contigo, que a mí me da pavor que se vaya a internet. También, totalmente de acuerdo. Es que es lo que va a pasar. Pero aquí el problema, estás hablando de regulación, no de prohibición. O sea, ¿por qué no nos ponemos todos juntos a regular el sector y a educar sobre todo el sector? Es que es la solución, porque con esto no vamos a solucionar nada. Tú dices que se siguen vendiendo perros. Pero yo he preguntado cuando hacía de moderadora a Celia varias veces que me dé números. No me los ha dado. Es que no lo sabéis. Los números reales no lo sabéis. El porcentaje de perros que salen de tienda abandonados es pequeño, no es la solución del sector. Perdona, del abandono. El problema del abandono son las crías espontáneas. Y es que es obvio. Y tienes estadísticas del mapa del año 2015 que te lo especifica clarísimamente. Vamos allí. Habla de la esterilización. La esterilización... Las tortugas, los conejos, las cobayas, las chinchillas, los hurones, los canarios, los Pero periquitos. es que no hay los peces. diferencias, lo mismo. Claro, el problema es ahí sí que no hay datos. Ahí No. se nos escapa a todo el mundo. Nadie sabe. Pero Aida, vuelve a ser un problema de educación. Pero Vamos a crear ya. entre todos una concienciación de Dentro lo que de 100 implica años igual tener- habremos avanzado. Oye, en 20, Estaremos al nivel de en Holanda. 10 y hasta en 5 te diré, se ha avanzado muchísimo. Muchísimo. Y en gran parte gracias a este movimiento, digámosle animalista, por decirlo de alguna manera, que estáis creando una presión a la tienda que la tienda no le queda más remedio. Y está llegando al público y cada vez más gente te dice, pobrecito el animal que está así, que pobrecito el animal. Van a la tienda y los denuncian por cosas a veces que dices, bueno, Bien hecho, ¿no? es una locura. Pero es que 1 de cada 6 veterinarios se están suicidando. Tenemos que atajar el problema ya. No podemos esperar la concienciación, porque se seguirán suicidando veterinarios. Esto me recuerda un poco el discurso taurino de las corridas de toros se van a acabar por sí mismas. Sí, ya lo sé, se van a acabar, pero dentro de 50 años. Hay que empujar, porque si no, es demasiado lento y mientras tanto sufren los animales y sufren los veterinarios y sufrimos las protectoras, que también sentimos esa fatiga o compasión. Imagínate a qué nivel, porque es el día a día de las protectoras. Sí, pero es que, a ver, el problema, mira, es lo mismo que nos pasa a los que comerciamos con animales. Tú estás sirviendo animales, en mi caso peces, a una tienda 52 semanas al año y una vez ha tenido un problema con un pez y se acuerda de ese problema que tuvo una vez, pero de las 51 que no ha tenido ningún problema, no se acuerda. Entonces, es un poco esto, es decir, sí, pero es que nos hemos de mover, si queremos atajar el problema, nos hemos de mover en macronúmeros. Si no, no lo solucionaremos nunca. No podemos del caso. También hay gente que maltrata a las personas y mata a su mujer. Bueno, y por eso hay mujeres leyes. que matan a. Por eso hay a los leyes, niños. hay un Ministerio de Igualdad con un presupuesto, entonces. Pero sigue pasando. Y prohibiciones Pero sigue también. pasando. Sí, sí, sí. Es que Entonces, por ahí ya está claro que no es la solución. aunque haya leyes, seguirán pasando cosas terribles, pero Claro, hay entonces, que crear claro, leyes sí. también, no Han solamente la quemado un conciencia. perro y lo han torturado. Hay que poner una ley para meterlos. ¿Cuántas veces pasa esto? Hostia. ¿Cuántas veces? En el mundo rural o de los galgos y cada vez menos también. Y Claro. porque también están asustados de que cuidado que la Sí, cosa sí, ya no va por claro, ahí. claro, porque los Vale, denunciamos y vamos todo. por ahí. Vamos por ahí, educación. Educación. No, vamos a prohibirlo todo. Si se escapan, las prohibiciones injustas se escapan al final por todas partes. Entonces, no prohibimos fumar en los colegios porque lo que hay que hacer es educación. No prohibimos ir a 120, a 150 kilómetros por hora porque lo que hay que hacer es educación. Pero con los animales, eso nos parece bien. Prohibir el fumar en espacios públicos, en los aviones, que yo cuando era pequeña en la sala de profesores fumaban y vosotros también. Eso nos parece bien. Las prohibiciones que afectan a las personas nos parecen bien. Pero cuando afectan a los animales, ahí ya no. Pero estás poniendo ejemplos que no son muy válidos. No, A pues ver, puedo poner ejemplos más en el suaves. caso de fumar es un tema que no tiene Sé, nada que ver. una prohibición que te parezca bien. ¿Cuál? No, hombre, hay prohibiciones que evidentemente han de ser. Lo que sea, a ver, hay unos temas que has de respetar la salud en este caso de los demás. Pero es igual, los niños no fumarán en clase, pero en cuanto salen lo primero que hacen es encender el cigarrillo. Sí, pero digamos. Perdona, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el caso de la obesidad infantil por determinados productos.
tú puedes coger y prohibir esos productos o puedes regular esos productos. Es decir, no impides el acceso a esos productos, pero haces una información sobre esos productos y dices, esto no es correcto, esto produce estos efectos, esto tiene estas complicaciones, y al final, aunque no los has prohibido, has transmitido la información suficiente como para que exista una disminución. ¿Vas a impedirlo? No, pero es que el asesinato en España está prohibido y sigue habiendo asesinatos. Es decir, hay determinado tipo de cosas que es independiente de si prohíbes o no prohíbes. Y cuando se proponen medidas eugenésicas, yo tengo mucho miedo a la proposición de medidas eugenésicas, porque cuando se ponen encima de la mesa medidas eugenésicas, siempre corres el riesgo de que te salgan del otro lado a proponerte medidas que no te gustan. Por ejemplo, tú has dicho, prohibamos la venta de perros, en este caso. En las tiendas. En las tiendas, sí, en las tiendas prohibamos, en las tiendas la venta de perros hasta que desaparezca toda esta cantidad enorme de perros abandonados que tenemos ahora mismo en España. Y te vendrá del otro lado y te dirá, que el problema es que tenemos un montón enorme de perros abandonados, deshagámonos de ellos. Medida eugenésica. Deshagámonos de ellos, entonces como ya no tenemos el problema de animales abandonados, entonces ya podemos tener el comercio libre. No, hombre, ¿No te gusta? si Claro. deshacerse de ellos es matarlos, Matarlos, no, obviamente, sí. Eugenesia. no es lo mismo no hacer criar más que matar a los que ya hay. Efectivamente, mi ejemplo no te ha gustado como a Adolfo no le ha gustado el tuyo. Yo lamento mucho interrumpiros, pero es que tenemos que cortar. Entonces, Vale. lo lamento muchísimo, pero ya es el tiempo. Yo creo que las posturas han quedado bastante claro y creo que hay un marco de entendimiento. Sí. O sea, es legal y es educación. O sea, yo creo que va un poco por los dos lados. Las leyes tampoco tienen que ser prohibiciones estrictas, puede haber muchas partes, ¿no? 5 segundos. A ver, yo creo que, a modo de resumen, desde mi punto de vista, uno, hay que educar. Prohibir nunca es la solución, aunque haya que tener prohibiciones, está claro, porque hay que tener un marco legal al que hay que atenerse. Pero la única manera de solucionar el problema es educar. Decía, los niños que se engordan tal, si tú les enseñas a los niños el problema que significa y lo entienden, dejarán de comer azúcar. Ya está. Si lo prohíbes, se lo comerán igual. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar juntos y para educar y para intentar acabar el máximo posible de problemas. Sí, yo creo que llegaréis a muy buen sitio, o sea, trabajando juntos, que es como estáis además, o sea, tampoco. Vale, bueno, pues ya hemos acabado. Pues muchas gracias. Espero que haya sido más o menos interesante, muy interesante. Gracias.